Damos gracias a Dios nuevamente porque eh, podemos estar con usted conversando acerca de las palabras o de las cosas del Señor, de la palabra del Señor, y nos alegra mucho poder compartir con usted de estas cosas porque son cosas de vida, no estamos hablando ni dando malas noticias. Estas son las buenas noticias. Así que les saludamos en el nombre de Cristo Jesús y queremos orar y dar gracias a Dios porque quiero contarle que uno de nuestros proyectos que teníamos en mente, pero no puesto por el Señor, no un pensamiento nuestro, era habilitar una clínica en el lugar donde nosotros glorificamos el nombre del Señor. Y quiero contarle que a partir del día 25, que creo que es día martes, estaremos habilitando esa clínica y en donde vamos a poder atender por un costo mínimo de 10 quetzales. Y si podemos darle medicina, pues le vamos a dar medicina a aquellas pacientes o aquellos pacientes que puedan llegar. Y va a ser una jornada de medicina general. También van a haber exámenes de laboratorio y todo esto se le hará saber. La consulta pues tendrá un valor simbólico porque pues no hemos podido encontrar gente, personal médico que quiera dar su tiempo para el Señor, y pues tenemos que contratarlos, y ellos han estudiado y viven de eso y son profesionales, y nosotros con mucha alegría y con mucho gusto pues vamos a pagarles a ellos lo que corresponde. Son médicos. El que nos va a atender en esta oportunidad es un médico especialista, y un médico especialista por una consulta que usted le haga le cobra entre 300 y 400 quetzales. Y este médico pues él no va a cobrar 10 quetzales, ¿verdad? Pero tampoco nos va a cobrar eso. Pero Dios los bendiga, y le invitamos a usted de cualquier zona de la capital. Si usted puede llegar allá con nosotros, hemos pasado a través de este mismo canal la información, ahí podrá usted verlo. Y si usted está pasando quebrantos de salud, pues vamos a tener dos intervenciones. Una divina, porque vamos a orar por usted, y otra, pues, la medicina humana a través de los médicos. Así que le invitamos. Si usted está interesado, no tiene la dirección, pues podrás anotarla, porque estamos pasando la información a través de los volantes o boletines que se han mandado a hacer. Queremos trabajar y queremos servir al Señor, y si usted quiere servir al Señor, avísenos, únase a nosotros. Esto no es cuestión de dinero, sino es cuestión de tener amor para la obra del Señor. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Estoy muy contento porque este proyecto lo teníamos desde el mes de enero y la licencia no nos ha salido, pero a través de las jornadas médicas podremos empezar a atender a aquellas personas que tienen necesidad. Y como usted sabe que Dios es bueno, Él no hace acepción de personas. Por allá puede andar contando una gente que ni conoce a Dios que Dios lo sanó, porque así es el Señor, ¿verdad? Y también a nosotros los cristianos, con mayor razón, el Señor derrama su mano de sanidad sobre nuestras vidas, y por eso es que testificamos de este Dios grande que no pelea con nosotros y que anda buscando al que le aborrece, anda buscando a los ateos, anda buscando a los ladrones, anda buscando a los adúlteros, anda buscando a los drogadictos, anda buscando a los ladrones para cambiarles la vida. Y en alguna categoría de esas entrábamos nosotros, y por eso es que podemos decirle que este evangelio bendito, en donde Jesús es el Rey, cambia. Y nosotros somos testigos de todo eso. No lo contaron, sino lo hemos experimentado, lo estamos viviendo. Y por eso es que queremos proclamar a la humanidad que hay esperanza. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado en este momento de poder hablar con
tu pueblo, con tus amigos, con la gente que tú quieres, Señor, enviarle un mensaje. Y te agradecemos por usarnos a nosotros como un canal, Señor. Gracias te damos y que tu palabra, Señor, que nunca cae a tierra, nunca regresa vacía, sino que siempre se cumple el propósito con el cual la has enviado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y, Señor, nos ponemos en tus manos para poder hablar con santidad de tu palabra. Amén, Señor, y amén. Bueno, seguiremos en la última oportunidad que tuvimos de platicar con usted. Abordamos un tema en el libro de Romanos, en el capítulo número 12, estuvimos platicando y hacíamos una analogía porque es una carta dirigida a los cristianos que están en Roma. Acordémonos que este tipo de cristianos que estaban en Roma, pues habían judíos, pero también había gente que no era judía, era gentil, pues eran romanos, eran italianos, y poco a poco fueron siendo alcanzados por el maravilloso poder de Dios a través de la palabra, a través de las experiencias, a través de que un hombre se llenó de valor y en medio de una idolatría y en medio de un sistema que realmente que se imponían las cosas, Dios levanta hombres, no con armas carnales, sí, pero poderosas en el Señor, con armas espirituales, para poder hablar de la palabra del Señor. Dios bendiga a estos hombres que realmente no estimaron su vida, sino que se la dieron al Señor Jesucristo y corrieron peligros, pasaron hambre, pasaron escasez, tuvieron muchas veces que, y estoy hablando del gran poder de Dios, del gran poder de Dios, de eso estoy hablando. Pero estos hombres eh, tuvieron que esconderse para predicar la palabra del Señor, hombres que estuvieron en cárceles como Pablo, como Pedro y como los otros que por hablar del Evangelio sufrieron persecución. Esa persecución pues no se termina hoy en día, pero nosotros como iglesia hemos caído en que estamos caminando conforme a la corriente del mundo. Y eso es lo que este apóstol llamado Pablo ahora es lo que hace ver a estos cristianos de Roma y cristianos de todo el mundo ahora, de la actitud consecuente del creyente, cómo debe de caminar. Cristo ya vino a mi vida y yo no solamente tengo un rótulo, sino que el Señor Jesucristo a través de la vía del Espíritu Santo me va a abrir mi entendimiento, me va a abrir los ojos, no me va a retorcer el brazo, no me va a ahorcar para que yo ya no haga aquello, ya no haga lo otro, sino que empiece a llevar una vida diferente, una vida distinta. Usted no necesita cambiarse de casa, usted no necesita cambiar muebles, usted lo que necesita es un cambio de vida. Y cuando cuando el Señor haga un cambio de vida en usted, usted va a apreciar todo lo que tiene, por nuevo o por viejito que sea, la comida que se come, usted le va a dar gracias a Dios, si es suculenta o si es poquita, usted le va a dar gracias al Señor. Vamos a aprender, porque sigo aprendiendo en el Evangelio esto maravilloso. Aquellos hermanos se dieron a Cristo, los impactó la palabra del Señor y abrazaron el Evangelio. No puedo decirle que al venir al Evangelio se terminaron las luchas. No, ahora van a reciar, van a ser más fuertes. Si tú eres un alcohólico, hasta el alcohol te lo van a regalar. Tus amigos de la droga te van a proveer y te van a decir que no tienes que gastar la gente para tratar de desviarte del camino. Aquellos hermanos que estaban en Roma,
pues ahora, ¿cómo iban a vivir? Y les tiene que Pablo manifestar que Dios nos da una nueva vida. ¿Cómo sería realmente? Y puede ser que haya algunas personas que realmente vienen de trabajar, pongamos un trabajo tan bonito como es la mecánica, pero es un trabajo donde la persona se ensucia, hay aceites, hay grasa, ellos usan su overol y a pesar de eso se manchan sus manos, a veces la cara. ¿Cómo sería que les den una ropa nueva y se la pongan así como están? Yo creo que sin llegar a ser exagerado, no puedo decir ninguna persona, puede haber más de uno que se quiera poner encima de lo sucio que uno está, una ropa linda, una ropa nueva, una ropa que usted va a estrenar. Así es el Evangelio. Le ofrece a usted una nueva vida. No es un cambio de muebles, no es un cambio de casa, es un cambio de vida. Eh, no quiero agredir a ninguno, pero la palabra es firme, es agresiva. Eh, por eso es que hay instituciones que ya lo dije una vez y lo vuelvo a repetir, y digamos, están los narcómanos anónimos. Y pues ellos están en el afán de dejar de drogarse, los alcohólicos anónimos, en el afán de dejar de beber y lo logran. Muchos lo logran, no todos. Dejan de drogarse, dejan de beber, pero no cambia su carácter, no cambia su forma de vida. Lo único que dejaron fue ese vicio que los estaba consumiendo. El Evangelio no tiene competencia porque te cambia de vida. Esa persona abusiva, esa persona enojada, esa persona que tenía un humor tan agrio, esa persona sin sabor, sin sal, Dios le cambia y la gente muchas veces, ahí está ese, ahí está esa, ese es el que predica, ese era esto, ese era lo otro. Sí, éramos, pero gracias a Dios ya no somos los mismos. Y por eso es la recomendación de este evangelio maravilloso. Perdone los epítetos, perdone los cumplidos, pero no encuentro otras palabras. Maravilloso porque no he podido encontrar algo que pueda comparar yo con el evangelio. Ningún paseo, ningún viaje, ninguna cosa se puede comparar a este evangelio. Y ahora el apóstol Pablo les está instruyendo a estas personas que recibieron el evangelio y recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida y lo han hecho Señor de sus vidas. Y entonces ahora viene Pablo y les escribe y les dice, y no os adaptéis a este mundo, mire, a este siglo, no nos conformemos. Me gusta porque en algunas versiones dice, no se amolden, porque es un molde. Y los pasteles tienen un molde, hay pan que tiene un molde y los meten y salen así. Y entonces aquí el apóstol está hablando y dice, no se amolden a este mundo. Mire, no entremos en el molde del mundo, sino que Cristo nos sacó de ese molde y ahora nos puso un molde ahí y ese molde es Él. Ese molde se llama Cristo Jesús. Viera qué lindo, viera qué bello realmente es esto. Entonces, no os adaptéis, dice, a este mundo, sino transformaos. Va a venir una transformación. Mire, eh, ¿cómo? Mediante la renovación de vuestra mente, otros pensamientos,
unos pensamientos limpios, unos pensamientos diferentes a los que nosotros teníamos, son los que van a venir. Por eso, en otras palabras, Pablo está diciendo, no imiten las costumbres, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, porque Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 17, dice, si habéis pues recibido a Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron, porque he aquí, Dios las hace nuevas, ¿verdad? La misma persona para avergonzar al enemigo es renovada mediante la manifestación y el poder maravilloso del Espíritu Santo cuando tú entregas a Cristo Jesús. Porque cuando nosotros vamos a llegar al Evangelio, tenemos tantas cosas que mejor nos da miedo, nos asustamos y no, yo no puedo. Claro, tú estás diciendo algo muy cierto. Tú no puedes. Yo no puedo. No son mis fuerzas ni son las tuyas. Es el gran poder y el maravilloso poder de Dios el que cambia tus vidas. La gente quiere un cambio. La mayor parte de la humanidad que no tiene a Cristo quiere un cambio. Ya no aguantan la forma en que están viviendo. Cuando uno no tiene a Cristo, ¿qué hace? Agarras a patadas a tus hijos, les dices cosas, maldiciones, se emborracha uno, se gasta el dinero, si tu esposa te ofende y tú tienes un temperamento bastante agresivo, la golpeas, te mete a la cárcel la mujer, después está llorando, y tantas cosas que ocurren cuando uno no tiene a Cristo. Entonces viene Pablo y dice, no entren en el molde, no entren en el molde que consiste, que está en este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, una mente nueva. Y aquí en esta Biblia, que es una Biblia paráfrasis, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, sean personas nuevas. Eh, no podemos ser personas nuevas, nos convierten en personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y en cuanto a pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Esta alegría es una alegría que el mundo no me la pudo dar. La alegría del mundo fue efímera, es un ratito, es un momento, nada más. Y después los recuerdos de la alegría, eso significa vivir del pasado. Pero aquí te está dando una nueva vida. Estrenamos vida, estrenamos, ¿por qué? Porque dice que a todos aquellos que tienen a Cristo, que nuevas son sus misericordias cada mañana, cada día, cada mañana. Hay algo nuevo, hay algo nuevo y hay algo nuevo para todo aquel que tiene a Cristo Jesús. Y no caemos en la pesadez y en la pesadumbre de ser hombres de patrones, hombres de conducta repetitiva, porque en este sistema la conducta repetitiva se da y ¿sabe qué es lo que consigue todo eso? Estrés, aburrimiento, desesperación. Por eso el hombre trabaja 6 días y el séptimo día le pagan y ya no aguanta el séptimo día. Y hoy que sus jornadas son más largas y el hombre aprieta mucho lo económico, voy a trabajar un poco más para tener un poco más de dinero, para solventar las necesidades que tengo, pero al último día de la semana o de la quincena está tan agotado, está tan aburrido, está tan estresado, que el enemigo le dice, bueno, tómate tu copita de alcohol
y eso sirvió solamente para encender una mecha y el fuego se extendió. Pero cuando tú tienes a Cristo, dice que sabías que Dios da fuerzas al cansado. ¿Sabías que Dios da fuerzas al que ya no las tiene? Que Dios da fuerzas al que está fatigado, que Dios da fuerzas al que ya no aguanta. Ese es Dios, que da fuerzas al cansado, al fatigado. Y entonces viene Pablo, ¿y cómo alcanzamos eso? Pablo, sería la pregunta. Y entonces él viene y dice, transformaos. Pero ¿cómo así? Mediante la renovación de vuestra mente para que ustedes verifiquen, averigua cuál es la voluntad de Dios. Digamos un ejemplo. Tu esposa, tu mujer, sabe la comida que a ti te gusta. Y como te gusta, te la prepara. Y cuando te la prepara, pues, aún sin que des gracias, te la comes. Pero ella averiguó, verificó qué es lo que te agrada. Y eso hizo para consentirte, para expresar algo que no lo dijo con palabras, pero lo dijo con un hecho. Y entonces aquí la palabra viene, dice, transformados mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que tú averigües cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Entonces, ahora queremos averiguar qué es lo que agrada a Dios. ¿Para qué? Para caminar y agradar a Dios con nuestro caminar. Porque antes nosotros no solamente vivíamos en tinieblas, sino que la palabra dice que éramos tinieblas. Miren. Entonces vemos que ahora ya no somos tinieblas porque nos trajeron a vivir a la luz, porque la luz nos alumbró. Cristo, digamos, él dice que Él es la luz, que vino para alumbrar al mundo entero. Y cuando Cristo te alumbra, tú entonces miras todas estas cosas. Y entonces ahora Pablo les está recomendando que busquen, que supliquen y que averigüen qué es lo bueno, lo aceptable y perfecto, lo que agrada a Dios, porque antes éramos tinieblas. Entonces nos hace una invitación de que no imitemos la conducta ni las costumbres de este mundo y que seamos personas nuevas, personas diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta, en cuanto a pensamiento, y así vamos a aprender por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. No es que ahí no lo dejan hacer esto a uno, es que ahí no lo dejan hacer lo otro. No, tú tienes la libertad. A libertad nos ha llamado el Señor. Lo único que esta libertad que nos da el Señor no la vamos a convertir en libertinaje y hacer todo lo que se nos dé la gana, sino que ahora conocemos que el Señor a libertad nos ha llamado. Pero el hecho de que tengamos libertad no quiere decir que vamos a matar a fulano o a sutano o a mengano o a quien se nos ponga enfrente. No. Entonces está hablando acá. Y en el versículo número 3, entonces ahora tenemos como creyentes, hay deberes, una vida, hay situaciones que manifestar, porque ya ahora creemos en Cristo, venimos a la novedosa nueva vida del Señor. Entonces, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora cómo me comporto? Bueno, entonces dice Pablo en el versículo 3, porque en virtud, mire qué precioso, de la gracia que me ha sido dada, porque por gracia Pablo fue llamado a ser apóstol. A él, apóstol,
lo hizo el Señor, no un seminario ni un retiro, sino que por eso dice aquí, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí mismo, porque nosotros en la vida secular, sin Cristo, nuestras metas, nuestras expectativas son muy altas en el sentido de arrogancia, en el sentido de que nos reconozcan a nosotros muy meritorios, como que necesitamos tener méritos. Pero Pablo dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. La gracia es un favor inmerecido y por eso es que usted ha oído que nosotros decimos que somos cristianos y que somos salvos por gracia. Ese es un favor que Dios nos hizo que no merecíamos. Esa es la gracia de Dios, por gracia. Yo predico la palabra por gracia, no porque tenga una capacidad y tal vez elocuencia para poder hacerlo, sino por la gracia, el favor que Dios me ha hecho, es lo que hace que yo hable de la palabra del Señor. Estoy tan contento de esta vida nueva que el Señor me ha dado y soy un hombre que tengo 70 años y estoy feliz por esta vida que Cristo Jesús me ha dado y me sigue dando. Y entonces el apóstol habla de que le dieron una gracia. ¿Y cuál es? Bueno, el apostolado. Mire, lo nombraron apóstol. Entonces ahora viene él y dice, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar, sino que piense con buen juicio, con cabal juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Mire, aquí no se refiere a la fe que salva, medida de fe, sino aquí se está refiriendo la fe para ejercer, para ejercitar el regalo o el don que se le ha dado a cada creyente para la edificación del cuerpo de Cristo en lo que se refiere a la iglesia. Entonces, que nadie piense mucho más alto, dice acá, sino que piense con buen juicio, que piense con cordura. Ahora, en esta otra versión, dice, como mensajero de Dios les advierto, no se consideren mejores de lo que son, valórense de acuerdo al grado de fe que Dios les ha permitido. El cuerpo de Cristo, al igual que nuestros propios cuerpos, tiene muchas partes y cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo. Y este no estaría completo si faltara alguna parte, ya que cada quien desempeña una tarea diferente, así que entre nosotros hay dependencia mutua y nos necesitamos unos a otros. Por eso es que en el Evangelio el llamado es a tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y nosotros, entre cristianos, aprender a tener comunión. Porque si miramos nosotros y lo describe como el cuerpo que usted tiene, sus manos, sus dedos, sus ojos, su boca, sus piernas, sus pies, están adheridos a un solo cuerpo y ninguno de ellos está peleando y cada ellos hace una función maravillosa. Por ejemplo, sus ojos, por ejemplo, su boca, por ejemplo, su nariz. Aunque a usted no le gustara su nariz, tiene una función maravillosa. Sin ella se moriría porque no podría respirar. Entonces viene Pablo, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función. Mire, aquí cada parte del cuerpo físico tiene una función diversa, pero todos son el mismo cuerpo. De igual manera,
Pablo está hablando aquí de los creyentes, por la razón de que algunos decían, bueno, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Apolos, es que yo soy de Pedro. No, decía, eso no es así. Todos pertenecemos al Señor. Entonces Él tiene que hacer esta exhortación e indicar que somos miembros de un solo cuerpo. Mire, todos miembros de un solo cuerpo. Y esto se extiende en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 12, hablando precisamente de esto. Entonces dice acá, así que nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones son los regalos que Dios da. Más adelante, otro día, vamos a platicar de los dones del Espíritu, los regalos. Don es regalo, los regalos que el Señor le ha dado a la iglesia. La iglesia está llena de miembros, ya dijimos, porque se considera aquí como un cuerpo. Y entonces el cuerpo, que son los miembros, tienen esos dones que se usan de acuerdo a la medida de fe de cada uno y de acuerdo al don que le ha sido dado. Por eso dice aquí, pero teniendo dones que difieren, diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, el favor inmerecido, usémoslos. Si el de profecía, uses en proporción de la fe. Y entonces aquí luego nos está hablando de los diferentes dones que hay dentro de los dones del Espíritu, y también hay dones de servicio que se desarrollan en el cuerpo maravilloso de Cristo. Ha sido una bendición poder hablar con usted, que el Señor me lo bendiga, y damos gracias a Dios porque nos ha permitido salir una vez más y poder hablar de su palabra. En el nombre de Jesucristo, Señor del cielo, te damos gracias y como siempre te pedimos que sigas bendiciendo a tu pueblo. Tú conoces cuáles son las batallas, cuáles son las luchas, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, te suplicamos por ellos. Amén, Señor, y amén.